De parte de la Fundación Universitaria Sanitas, les damos la bienvenida al Diplomado de Procesos Diagnósticos en Radiología para Médicos Generales, recordándoles que para la universidad es muy importante generar estrategias de educación continua en temas relevantes durante el ejercicio profesional. Esperamos que este espacio académico sea de mucho provecho para ustedes y que se cumplan los objetivos planteados para el mismo. Damos inicio al módulo número 1 que lleva por nombre Introducción a las imágenes diagnósticas. Al finalizar el módulo, el estudiante debe conocer el concepto de cada una de las modalidades de imágenes diagnósticas, comprender los principios físicos que rigen la adquisición de imágenes, adquirir conocimientos básicos con respecto a las técnicas de adquisición, reconocer los criterios de calidad de las imágenes diagnósticas que influyen en la interpretación de las mismas y reforzar los conocimientos con respecto a la preparación y el protocolo necesario según el órgano y la patología que se quiere evaluar. Este módulo será llevado a cabo en el transcurso de una semana, donde tendrán acceso ilimitado a la plataforma sin un horario preestablecido. Sin embargo, se recomienda que se destine un tiempo mínimo de 1 hora por día, con el fin de cumplir con las tareas propuestas en el tiempo estipulado. Para el desarrollo de las actividades se contará con un material de estudio, la bibliografía referenciada en este material y se tendrá acceso abierto al foro de preguntas y respuestas donde se recomienda consultar cualquier inquietud. El módulo está dividido en 4 temas que corresponden a las 4 modalidades principales de imágenes diagnósticas, que son la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética. En el tema número 1 abordaremos los conceptos, los principios físicos y técnicos de la imagen radiográfica, el concepto de densidad radiológica y los criterios de calidad de la imagen para su adecuada interpretación. Por ejemplo, tenemos estas 3 imágenes radiográficas con múltiples hallazgos patológicos. Sin embargo, antes de abordar estos hallazgos, lo primero que debemos preguntarnos es si la imagen obtenida cumple los criterios de calidad, la proyección es antero-posterior o postero-anterior, cuáles son las densidades que podemos distinguir en estas imágenes. Lo primero es recordar que los criterios de calidad nos ayudan a reconocer las limitaciones técnicas que pueden interferir en la interpretación de un estudio. Por ejemplo, en la primera imagen observamos que los ápices fueron recortados del campo de visión. Por lo tanto, si algún proceso patológico se está desarrollando en ese lugar, no podríamos diagnosticarlo. En la segunda imagen es un paciente en estado crítico con soporte ventilatorio y elementos de monitorización externa. Todo esto impide una adecuada posición del paciente para obtener la imagen. Además, son pacientes cuya imagen es tomada con equipo portátil en una única proyección y en decúbito supino. Todo esto modifica algunos de los hallazgos y también puede ocultar otros procesos patológicos. La tercera imagen, por su parte, cumple los criterios de calidad que aprenderemos durante el desarrollo del módulo y en conjunto con la proyección lateral va a ofrecer una mayor seguridad diagnóstica. Por otra parte, conocer las densidades radiológicas nos permite saber cómo se debe ver normalmente un tejido para poder distinguirlo de un proceso patológico. Tenemos 5 densidades radiológicas que son el aire, representado en este caso con los campos pulmonares, la densidad del metal, la densidad del líquido, en este caso un paciente con un derrame pleural, la densidad del calcio, que representa el hueso, y la densidad grasa, en este caso representado por el tejido celular subcutáneo. El segundo tema a abordar son los conceptos de imágenes en ecografía, sus principios físicos y técnicos, los tipos de transductor, las bases para la interpretación de una imagen ecográfica y las ventajas y desventajas que ofrece este método diagnóstico. Tenemos 3 ejemplos de imágenes obtenidas por ultrasonido y lo primero que debemos preguntarnos es ¿con qué transductor se obtuvo la imagen? En ecografía vamos a hablar de ecogenicidad, densidad o intensidad. ¿Qué significa refuerzo o sombra acústica posterior? Podemos en ecografía distinguir una lesión quística de una lesión sólida. Para responder a estas preguntas, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el aspecto superior de la imagen y el campo de visión que nos ofrece la misma. En la primera imagen observamos que la morfología del aspecto superior es convexa
y que además tiene un campo de visión que alcanza estructuras profundas y que tiene una disposición en abanico. Esto es porque la imagen es obtenida con un transductor convexo. En la segunda imagen vemos un campo de visión rectangular, dado que fue obtenida con un transductor lineal, y esto además alcanza una menor profundidad. En la última imagen vemos que es de morfología casi redondeada, con un campo de visión amplio, y fue obtenida con un transductor endocavitario. Por otra parte, hay hallazgos adicionales que nos van a ayudar a comprender qué tipo de lesión estamos observando. Por ejemplo, el refuerzo acústico significa que la lesión facilita el paso de las ondas de ultrasonido, por lo que se genera una zona hiperecogénica posterior a la lesión, mientras que la sombra acústica significa que la lesión impide el paso de las ondas de ultrasonido, por lo que posterior a la misma se ve una zona hipoecogénica. Con las flechas rojas tenemos señaladas dos lesiones que representan la misma patología, sino que sus manifestaciones en imágenes son diferentes por la disposición o el contenido de la lesión. Se trataban de quistes dermoides ováricos o teratomas quísticos maduros, y en la primera imagen vemos que hay un refuerzo acústico posterior a la lesión, mientras que en la tercera imagen observamos una sombra acústica posterior a la lesión. Esto es porque en la tercera imagen el contenido sebáceo y calcificado de este teratoma se ubicaba en el aspecto superior de la imagen. Por eso vemos esa zona focal de aumento de la ecogenicidad y la proyección de sombra acústica posterior a esta zona ecogénica. Luego avanzaremos entonces a hablar acerca de la imagen tomográfica, su concepto, la manera en la que han evolucionado los equipos de tomografía, el concepto de densidad tomográfica, las fases de adquisición en estudios contrastados y los protocolos de adquisición según el órgano que se quiere evaluar. Al igual que como lo hemos venido haciendo, las primeras preguntas que debemos hacernos son las características técnicas de la imagen. Entonces, lo primero, recordamos el concepto de ancho y nivel de ventana. Sabemos por qué la tomografía se define como una imagen axial con reconstrucción multiplanar. Si se tratara de un estudio contrastado, ¿cuáles son las fases y qué debo buscar en cada una de ellas? ¿Qué protocolo debo sugerir según la indicación clínica de ese paciente? En el ejemplo planteado se trata de un estudio tomográfico de tórax, donde tenemos de izquierda a derecha una ventana de mediastino, una ventana de pulmón y una ventana de hueso. En cada una de estas vamos a buscar hallazgos patológicos diferentes que al finalizar el análisis de la imagen van a confluir y pueden o no hacer parte de un mismo proceso patológico. Por último, vamos a hablar de la resonancia magnética, sus conceptos, los principios físicos y técnicos, las ventajas y desventajas, y un concepto nuevo, diferente en relación a las demás modalidades de imágenes, que es las secuencias de imágenes en resonancia magnética y la apariencia de los tejidos en estas secuencias. Aunque puede parecer compleja, entender los principios físicos ayuda mucho en la interpretación de la imagen en resonancia magnética. Por lo tanto, al finalizar el módulo, debemos preguntarnos si estamos en capacidad de reconocer las secuencias en resonancia magnética. Los tejidos tienen diferentes apariencias en cada una de estas secuencias y para qué me puede servir eso en el momento de hacer un diagnóstico. El medio de contraste es el mismo que utilizo para la imagen tomográfica. ¿Qué protocolo se recomienda según la indicación clínica? En este ejemplo, las flechas rojas nos están señalando dos lesiones quísticas localizadas en la cavidad pélvica en regiones anexiales de forma bilateral. Esta lesión tiene un comportamiento hiperintenso en secuencias con información T2, hipointenso en secuencias con información T1 con saturación grasa y no presenta realce en la imagen T1 contrastada. Entonces, esta lesión es de contenido líquido, graso o representa una lesión sólida. En este caso, son lesiones que presentan el aspecto típico de quistes anexiales simples de contenido líquido con el comportamiento característico del líquido en las diferentes secuencias de resonancia magnética y que lo vamos a aprender en el transcurso de este módulo. Al finalizar, se hará entonces el proceso de evaluación de los conocimientos adquiridos por medio de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Asimismo, se hará una evaluación práctica por medio de casos clínicos. Recordar que esta evaluación es de carácter obligatorio para la calificación del módulo y que el desarrollo de las mismas se debe hacer según el plazo establecido en el cronograma.
Todas estas preguntas van a ser respondidas en el desarrollo del módulo, por lo que extendemos nuestra invitación a que participen de manera activa, cumplan con los objetivos del módulo y obtengan los conocimientos deseados, siempre pensando en contribuir en la toma de decisiones médicas, las buenas prácticas clínicas y el bienestar del paciente.